Al interior del fenómeno ovni hay un hecho que causa pavor y miedo: la posibilidad de que estas luces o artefactos de otros mundos secuestren a las personas, algo que ha sido llamado abducción y que los invitamos a conocer esta noche en Más Allá. Luces inexplicables, implantes y mensajes de otros mundos, características de uno de los fenómenos más misteriosos de todos los tiempos, la abducción extraterrestre. Un fenómeno que se repite año a año y que no ha podido ser explicado satisfactoriamente. Casos en los que personas son secuestradas por objetos y criaturas sin identificar, dejando marcas físicas y psicológicas que han podido ser estudiadas en algunos casos. Acontecimientos que se reportan en el tiempo y el espacio, como el caso del profeta Elías, quien según las Sagradas Escrituras fue elevado al firmamento a través de un carro propulsado por caballos de fuego que atravesó la atmósfera rodeado de llamas. Extrañas historias que han servido de inspiración a Hollywood, en donde se han producido docenas de series y películas sobre secuestros extraterrestres. Películas como Fuego en el Cielo de 1994, inspirada en hechos reales, que narra la historia de un hombre abducido por fuerzas inexplicables. O Dark Skies de 2013, escrita y dirigida por Scott Stewart, que cuenta la historia de una familia atormentada por alienígenas de color gris que experimentan con sus cuerpos. Lejos de la ficción, las abducciones extraterrestres representan un desafío para investigadores y científicos. Acompáñenos esta noche a recorrer los límites de la realidad, de la mano de los casos más enigmáticos de todos los tiempos. Personas que un día salen a la calle y que después descubren que su reloj marca 2 horas más de las que recuerdan. Personas que empiezan a tener manchas en su piel y que algunos creen tener implantes que no son de este mundo. Eso le llaman abducciones, entre otras cosas más. Y para hablar de ese tema esta noche, aquí en Más Allá, tenemos al grupo que más admiro yo en la radio, que es aquel que hace parte del equipo de A Medianoche, el programa de Caracol Radio, todos los viernes y los sábados, justo a esa hora, a la medianoche. Y aquí está su director, Juan Jesús Vallejo. Muy buenas noches. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, y todos tus televidentes, pues nada, pues invitadísimos a que escuchen A Medianoche en Caracol, madrugadas de viernes a sábado y de sábado a domingo, de 12 a 3 de la madrugada, donde hablamos de infinidad de temas relacionados con el periodismo de misterio. Juan Jesús, las abducciones. No, a mí es un tema que me fascina. Sabéis que el fenómeno ovni es de las cosas que más amo dentro del periodismo de misterio, y para mí que haya personas que afirmen y estén convencidos de que han sido llevados hasta naves que serían de otro mundo, y además de las formas más insospechadas, no solamente porque pensamos que un abducido es un tipo que va por una carretera solitaria y se le aparece una luz, que ese es el típico caso del matrimonio Gil, que luego hablaremos de ellos, pero no, abducidos es un señor que dice que está en Bogotá en su casa tomando café y tiene como una especie de lapsus de tiempo y empieza a describir que estos seres se lo llevaron, como si fueran capaces incluso de manipular el tiempo y el espacio. Fíjate qué complejidad, y he investigado casos de primera mano con abducidos como por ejemplo el famosísimo argentino Dante Franch, que yo a Dante no le he pillado en absolutamente algo que pueda decir es falso, que es uno de los casos de que él está en su casa y dice que de repente pues el tiempo y el espacio se paran y aparecen estos seres. O sea, es tremendamente complejo, tremendamente fascinante, y con pruebas físicas como veremos, con esos implantes que se pueden fotografiar y ver. Juan Jesús, es que esto es lo que quería aclararle a los televidentes.
a ustedes que nos están viendo allá, al otro lado del televisor, a veces ni siquiera hay un ovni. No, nada. O sea, nada, no nada. aparece nada, las personas están y de pronto ni lo recuerdan, es como si el tiempo se detuviera y de repente vuelven con un montón de cambios en sus cuerpos. Los famosísimos casos que se conocen como visitantes de dormitorio, de los que se han publicado muchos libros, y es personas que, entre comillas, parecían tener una anomalía del sueño, pero no, luego aparecen con implantes y de repente con una cantidad de fenómenos extraños en su vida tremendo, y aparte analizados por psicólogos y por psiquiatras prestigiosos que publicaron libros, como por ejemplo fue Communion o Intrusos, muy famosos en otras décadas, pero casos total y absolutamente investigados con gran rigurosidad. Y bueno, nos acompaña también en esta noche dedicada al misterio de las abducciones, alguien que ustedes seguramente encuentran en internet como el mejor escritor de periodista de artículos de misterio de este país. Lo encuentran además en una página que se llama unmundodemisterio.com, el señor Alejandro Bernal. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Esteban, gracias por esa fantástica introducción. Alejandro, las abducciones, ¿qué nos puede contar? Bueno, yo creo que evidentemente estamos hablando de uno de los enigmas más importantes dentro del fenómeno ovni, por no decir lo que el más trascendental, y haciendo acopio de algo que comentaba Juan Jesús en anteriores programas, creo que también tiene que ver mucho con un miedo ancestral de nosotros, y es como seres de otro lugar del universo, de otra parte de la galaxia, pueden llevarnos a otros lugares en contra de nuestra voluntad, superándonos totalmente. Sí, es algo impresionante, la verdad. Ya hablaremos de las teorías, porque hay gente que dice que no son de otro universo, de otra galaxia, dicen que son de otra dimensión. Hay gente que dice incluso que son del futuro. O que puede ser tecnología de gobierno. O que pueden ser gobiernos que nos manipulan. Es una cortina de humo, sí. Que es una cortina de humo para las agencias de inteligencia que manipulan los cuerpos de los ciudadanos. Sí. Llámenlo ustedes la CIA o algo secreto, la KGB en su momento. Bueno, pero es que esto sí es verdad que entramos en un terreno que da mucho más miedo que las abducciones. O sea, vamos a ver, el gobierno de los Estados Unidos de América, a través de un proyecto conocido como MK Ultra, en el que llegó a gastar el 6% del presupuesto anual de la CIA, que son muchísimos millones de dólares, investigó y experimentó con seres humanos. Y cuando el escándalo se descubrió, todos los documentos se quemaron. No sabemos qué pasó. No sabemos cuántas miles de personas fueron realmente un conejillo de India del gobierno de los Estados Unidos de América. Y eso no cabe duda alguna. Y ustedes también hacen parte de este programa, su opinión también cuenta. Usted es un invitado especial, aunque no esté en esta silla, tiene un celular en su mano y puede por Twitter escribirnos lo que piense con el numeral de Sancho, que es Abducciones Más Allá. Escriban con el numeral Abducciones Más Allá. Y bueno, para entender más este fascinante tema, Joan Arenas preparó una nota que les presentamos a continuación. Encuentros con lo imposible, desapariciones, secuestros. Las abducciones extraterrestres han sido registradas por docenas de testigos en los 5 continentes. Se trata de un fenómeno que se desliza en los límites de la realidad y que posee características específicas, catalogadas por el investigador Thomas E. Bullard, quien analiza 309 casos, descubriendo que siguen cierto orden y que todos los episodios poseen las siguientes características. Tiempo perdido. Las víctimas sufren amnesia o pierden la memoria durante un periodo de tiempo en específico. Como el famoso caso de Betty y Barney Hill, un matrimonio de New Hampshire en Estados Unidos, que en 1960 conducía de noche por una carretera poco transitada, cuando una extraña luz se les acercó lentamente, luego de lo cual se dieron cuenta que estaban a varios kilómetros de la carretera por la cual conducían y que, según los relojes, habían perdido 3 horas de su vida. Marcas o implantes. Las víctimas muestran marcas o cicatrices que no se curan o que reaparecen periódicamente y que no tienen explicación médica. Como el extraño caso de Roger Lear, un exitoso podólogo de California, escéptico que al enterarse de que un paciente se quejaba de que había un dispositivo alienígena implantado en su cuerpo, se ofreció a hacerle una cirugía de forma gratuita.
Asombrosamente, Lear descubrió que su paciente tenía un objeto de alta tecnología en su interior, un objeto cuya procedencia sigue siendo un misterio. Entrega de mensajes y viajes a otros mundos. Los testigos afirman ser portadores de mensajes entregados por entidades extraterrestres, la mayoría apocalípticos o mesiánicos. Como el caso del historiador español Eduardo Pons Prades, quien fue un reconocido intelectual catalán especializado en la Guerra Civil Española y que antes de vivir su experiencia era un escéptico y desconocedor del tema ovni. Algo que cambió para siempre cuando tuvo contacto con fuerzas extraterrestres en las montañas de Cataluña Norte a finales de los años 70. ¿Se trata de un fenómeno cultural? ¿O somos visitados por seres de otros mundos? Tal vez la respuesta se encuentre entre las estrellas. Un montón de elementos que conforman algo que llamamos abducción. Elementos como el tiempo perdido, mensajes ocultos, implantes, todos ellos que a veces están aparte o a veces se unen para encontrarse en el misterio. Y quería empezar diciéndole, Alejandro, el tiempo perdido. ¿Qué es ese tiempo perdido? Bueno, el missing time, muchos de las personas que comentan haber sido abducidas por naves extraterrestres, comentan que hay un lapso del tiempo del cual no pueden recordar. Curiosamente, a pesar de ser interrogados posteriormente, no pueden dar indicio de lo que sucedió en un lapso de tiempo determinado, puede ser media hora, algunos minutos. Hay un caso muy reciente, Esteban, y muy interesante, sucedió en Indonesia, tiene que ver con una señora que se llama Nining Sunarsi. Resulta que esta señora se fue de vacaciones en enero del año 2017 y apareció 18 meses después en la misma playa de Indonesia y con la misma ropa. Las autoridades la interrogaron para saber qué había pasado durante ese año y medio en el cual no daba rastro, y la señora dice que no recuerda absolutamente nada. Es como si hubiera sido abducida por algún tipo de civilización. Las personas, yo leí ese artículo en unmundoemisterio.com, sí, usted lo escribió, pero bueno, las personas, yo, usted, que está allá al otro lado, está de pronto en cualquier lugar, mira su reloj, son la 1 de la tarde, después lo vuelve a mirar y son las 5 de la tarde, ¿es así? ¿Y se le perdieron unas horas de vida? No, normalmente no están en el mismo sitio, no están en el mismo sitio. El caso de Batty y Bernie Hill, ¿vale? Es muy claro en el sentido de que ellos iban en el coche y sí tienen, porque ellos ven el ovni, salen del coche y a partir de ahí es cuando es todo confuso. ¿Vale? En el caso de Batty y Bernie Hill sí, pero hay otros que no es que diga de repente me estoy tomando un café y son 3 horas más tarde, no es así. Es la persona está en otro sitio y de repente es como si sale de un letargo y dijera, ¿qué he hecho las últimas 3 horas? Si yo estaba tomando café y estoy en mi casa. No lo entiendo. Si no lo recuerda. Y no recuerda nada. Y no recuerda nada, ¿vale? Es más así. Pero ya te digo, son mucho más los casos de visitantes de dormitorio, de personas que tienen anomalías en el sueño, que sueñan con esos seres y que luego, por ejemplo, tienen implantes. O sea, operarían más así que el caso típico que ahora vamos a comentar más, que es el de la familia Hill. Y Juan Jesús, en este caso de ellos, de la familia Hill y de otros más de estos casos típicos, las personas pierden un tiempo y después van donde un psiquiatra, un psicólogo, que les hace una regresión y ahí es donde descubren que se los han llevado a otro sitio unos seres extraños que los han manipulado. A través de hipnosis es como podemos conocer qué es lo que sucedió. Esto es tremendamente polémico, ¿vale? Y si cualquier persona sabe de hipnosis y está viendo el programa lo entiende perfectamente. Porque uno en hipnosis puede recordar cosas que de una forma convencional no tienes capacidad, o sea, accedes a partes de tu cerebro con información que tienes vedada, pero también dentro de la hipnosis es fácil fabular, inventar, que esta es la gran polémica que hay. El caso es, ¿por qué todos los testigos fabulan igual? Dentro de una nave viendo seres pequeños, grises, con los ojos enormes, un cabezón tremendo. ¿Por qué no inventan cosas distintas que se lo han llevado, con perdón, los vikingos o las valquirias o no sé qué vaina?
¿vale? Eso es lo que es tremendamente extraño. Y algo ¿vale? muy interesante, Esteban, sobre lo que decía Juan Jesús, cómo personas de culturas tan distintas, de lugares geográficos tan apartados, curiosamente tienen como el mismo paradigma de las entidades que aparentemente se los llevan a naves y les realizan exámenes físicos. Bueno, respuestas que haremos a lo largo de este programa. Usted hace parte del tuitee, por favor, con el numeral de esta noche, Abducciones Más Allá. Y no se mueva, porque esto es Más Allá. Continuamos esta noche dedicada a las abducciones y al fenómeno ovni con el numeral Abducción Más Allá, no Abducciones Más Allá, Abducción Más Allá. Escríbanos, ya tenemos los primeros tweets, Edison Giraldo, Soy la de la Hoz, Alejo Montoya, Tulio Fernández, un abrazo grandísimo a él. Espero que venga algún día aquí al programa. Y a todos ustedes también, si tienen temas, quieren enviar videos, lo pueden hacer. Mi Twitter es @cruzescribiente. Cruz Escribiente, y también en Instagram. Pero bueno, si ustedes creen que las abducciones son algo moderno, son un fenómeno de los últimos años, existen casos antiguos, algunos hasta descritos en la Biblia y por los griegos, pero otros que aparecen en periódicos del siglo XIX, casos como el del coronel Shaw, que les presentamos a continuación. Existen casos insólitos e inexplicables, pero ninguno como el caso del coronel Henry Glenville Shaw. Sucedió en noviembre de 1896 en Lodi, California. Fue uno de los acontecimientos más extraños en ser registrados durante el siglo XIX. Según reportes del Stockton Evening Mail, el coronel H.G. Shaw cabalgaba junto a una joven por un camino rural cuando su caballo se detuvo y dio un bufido de terror. Enseguida aparecieron 3 seres extraños que parecían humanos, pero que tenían más de 2 metros de alto y sus cuerpos extremadamente delgados. Las criaturas, que no emitían palabras sino un canto monótono y gutural, se dedicaron a escudriñar las posesiones del coronel al tiempo que se movían como si no poseyeran peso alguno. Según su descripción, no tenían ningún tipo de ropa, pero se cubrían con un crecimiento natural difícil de describir. No era pelo, tampoco eran plumas, pero era tan suave al tacto como la seda, y su piel era como un terciopelo. El coronel Shaw pudo observar una enorme nave en la que se introdujeron los humanoides, elevándose de inmediato en el aire. Su testimonio resulta sorprendente, pues fue registrado en una época en la que apenas había globos y dirigibles, y las historias sobre abducciones eran escasas o inexistentes. ¿Qué fue lo que sucedió hace más de un siglo en las montañas de California? ¿Se trata de habitantes de otros mundos o de visiones inexplicables? La respuesta se encuentra tal vez tan lejana como las estrellas. Un hombre que en el siglo XIX había peleado en guerras en los Estados Unidos. Un hombre que tenía total credibilidad y que una noche en un carruaje o una tarde se enfrenta con lo imposible. Seres que no tienen ni pelo ni plumas, pero que parecen no tener peso y que lo invitan a una nave que parece no ser de este mundo. ¿Cómo explicar, Juan Jesús, este tipo de narraciones que vienen desde una época en la que no existía ni siquiera la palabra ovni? Es que es impresionante. ¿Cuántas veces se comenta en este programa, y lo repito muchísimo, no existen los fenómenos únicos? Por eso cuando alguien me plantea un fenómeno único, siempre le tengo mucha duda. Abducciones hay en todas las culturas, en todos los tiempos, desde la antigüedad hasta hoy. Y eso es lo fascinante. La historia del coronel Shaw a mí me parece maravillosa en el sentido de que estamos hablando del siglo XIX, donde no se hablaba del fenómeno ovni, de que nos visitaran seres de otro mundo, y un señor, como tú has dicho, que es un coronel, un tipo que ha estado en la guerra y que no tiene ningún tipo de afán de protagonismo y más de que se mofen o se puedan reír de él, comenta cómo de un extraño aparato que está volando salen 3 seres que levitan, que van por su finca, que asustan a su caballo, y para mí es un testimonio total y absolutamente real. Vámonos a la antigua Grecia, hace 3000 años. Los textos que nos describen los visitantes de Magonia, los describen que venían en carros de fuego, en unas luces enormes, se llevaban a la gente, la tenían un tiempo y luego la devolvían. Entonces eso en los textos griegos aparecen como los viajes a Magonia, que es lo que le da
título de un libro muy famoso de un astrofísico que es Jacques Vallée, que es Pasaporte a Magonia, contando estas experiencias en la antigüedad. ¿Es el fenómeno nuevo? No, para nada. Y aparece incluso hasta en diferentes culturas indígenas, o sea, es que es fabuloso, o sea, cómo se repite en diferentes continentes, en diferentes tiempos, en diferentes culturas, sin que entendamos el porqué. Es que es impresionante, y yo le quería preguntar a Alejandro, Sí. en este caso Sí. del Coronel Shaw, se publicó en la prensa, pero Sí. no aparece la palabra ovni, no aparece alienígena, ni abducción, simplemente dicen unos extraños seres, los describen, pero nadie se le ocurre decir ni que es marciano, ni... porque era un mundo en el siglo XIX en el cual todavía no existían estos temas. Es que era muy diferente, Esteban, a lo que conocemos hoy en día. De hecho, eso es lo que hace más inquietante este caso. Estamos hablando de dos cosas fundamentales. El Coronel Shaw, al comentar pues esta experiencia, él se estaba jugando su prestigio como militar, es decir, él no estaba jugando para nada con esto. Era una persona con una gran formación militar, podía distinguir diversos tipos de objetos o soldados o personas con indumentaria diferente, así que este tipo no estaba jugando al afirmar esta cosa. Segundo, y algo muy fundamental respecto a lo que decía Juan Jesús, este no es un fenómeno nuevo, ha estado en toda la historia de la humanidad, pero podríamos decir que el boom de los ovnis a partir del siglo pasado vino después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se comenzó ya a difundir, sobre todo de manera masiva, el concepto de ovnis como lo conocemos hoy en día. Curiosamente, como en 1896 en California, un militar describe casi que con tal precisión lo que vendría siendo una abducción como la conocemos incluso hoy en día. Y algo muy interesante es que en este caso él iba con una muchacha que él decía que venía de otro pueblo, no sé si sería la amante, no sé si sería, pero pues ahí aparece en todos los textos, y esa muchacha que fue también referenciada vio lo mismo. Sí. O sea, que no es que el Coronel No fue una Shaw, alucinación. exacto, sufrió en el desierto una alucinación, tuvo un problema en el cerebro, una descompensación, y entonces vio unas criaturas raras. No, había una mujer al lado suyo que dijo, yo también los vi. Sí, sí. Y tres seres enormes. A mí me recuerda, por ejemplo, el famosísimo caso Voronet, en la antigua época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y uno ve los testimonios de los niños y son una cosa espectacular, ¿no? Pues un ser de 3 metros que estaba aquí, que bajó de un cacharro, que luego se fue. Se lo inventaron los niños, bueno, y además en la antigua Unión Soviética, y estamos hablando de la agencia de noticias TASS, que no estamos hablando de cualquier cosa, tomaban todos estos temas muy en serio, y nunca hablaban de ovni ni de nada, pero sucedió algo total y absolutamente inusual, como le pasó al Coronel Shaw. Juan Jesús y Alejandro, ustedes han dicho algo, está en todos los momentos de la historia, Sí. son muy parecidos, pero para cada cultura es distinto. Por ejemplo, para San Francisco de Asís, que estuvo en la cima de una montaña, tuvo algo de tiempo perdido, se desmayó y cuando despertó tenía los estigmas y vio Sí. una cruz flotando en el cielo. Si eso le hubiera pasado ya a un monje sería un caso ovni. Pero hay una cosa, y esto es muy loco lo que voy a comentar ahora, ¿vale? Hay personas que están muy cerca del fenómeno ovni y en ese momento lo que tienen es, digamos, delirios mesiánicos. Piensan que están tocados por la mano de Dios. ¿Eso es algo único y nuevo? No. Amenofis IV, faraón de Egipto, se fue un día a cazar, dice que ve una esfera de luz, llega a su palacio, se carga a todos los dioses, crea un monoteísmo en torno al dios Atón, que le costó la vida a él, a su mujer y prácticamente también casi con toda seguridad a su hijo, al famosísimo Tutankamón. Entonces, vamos a ver, ¿esto significa que el fenómeno es falso? No, al revés, son elementos de veracidad. Voy a contar una historia que yo viví en primera persona. En un una ciudad costera de España que se llama La Scala, en Girona. Bueno, pues una noche un montón de vecinos comenzaron a ver una esfera de luz, hasta el punto que llaman a la policía. Claro, una esfera de luz paseándose por encima del pueblo. Va una patrulla policial con 2 policías locales, se puede consultar perfectamente el atestado policial que quedó de aquello. Los policías en un momento ven también la esfera de luz, se acercan hasta ella, está muy cerca de un poste de electricidad y, claro, pues sorprendidos, salen del coche. En el momento en el que van a salir del coche, un ser de unos 3 metros sale de la esfera de luz, se acerca hasta ellos
momento desaterra, entonces uno de ellos se echa mano a la pistola, ¿vale? En el momento en el que se echa mano a la pistola, aquella cosa da un destello tan enorme que le quemó la retina de un ojo y los partes médicos están, perdió la visión de un ojo, ¿vale? Yo entrevisté, ya falleció cuando yo fui a investigarlo a la zona años después, yo entrevisté al otro policía local, no recuerdo ahora mismo el nombre, años más tarde también, los dos fallecieron de cáncer, curiosamente. Y él, fuera de cámaras, me decía, es que no quiero volver al lugar y esto no quiero contarlo porque por las noches en sueño me hablan y me dicen que tengo que volver al sitio, que me tienen que dar un mensaje. Me estaba mintiendo ese señor con todos los testimonios de los habitantes del pueblo que vieron las luces, con un atestado de un señor con una retina quemada de por vida. Me estaba diciendo la verdad. Lo que no sé es este fenómeno, por qué juega con nosotros de esa forma. Más que busque la gente en Google, OVNI, La Scala, Girona, y verán el nombre de los dos policías y a lo mejor vean hasta alguna foto mía. Deberías uno ponerlo de en Un Mundo de Misterio. Ahora lo ponemos en arroba Un Mundo de Misterio. Y arroba Juan G. Vallejo. Sí, en arroba es Un Mundo de Misterio. Sí, en arroba Juan G. Vallejo yo pongo ahora una foto y algún artículo que comenta el caso de La Scala. Y ya te digo, yo tuve la suerte de entrevistar a uno de los dos policías locales. O sea, ¿alguien va a mentir quemándose la retina de un ojo? Poner un complot donde estén hablando todos los vecinos de una localidad de 30 o 40.000 habitantes que tendrá La Scala. Ridículo, o sea, fue real, es completamente real. Pero no sé qué hay detrás. Y es que una característica que tiene el fenómeno de las abducciones es que muchas personas vuelven con la idea de que son especiales y traen un mensaje mesiánico. Sí. Es lo que veíamos al comienzo. Sí. ¿Son muchos esos casos o esas características, Alejandro? Bueno, yo creo que también depende mucho del perfil psicológico de las personas abducidas. Algunos realmente, y como comentaba Juan Jesús, que ha investigado estos casos durante décadas, hay personas que ni siquiera quieren hacer referencia a este tipo de casos, porque queda una huella psicológica tan profunda en ellos que simplemente el recordarlo los espanta. Pero también hay otras personas que me atrevería a decir que es un porcentaje reducido, que obviamente quedan como con estos delirios mesiánicos de que tienen un mensaje muy importante que comentarle a la humanidad y que ha sido comunicado pues por estos seres que los abdujeron. Y también hay otros que lo cogen de negocio. Por ahí yo conozco varios que dicen, se arman su propia iglesia. O sea, hay que diferenciar entre la realidad y los que utilizan esto para hacer mercachifles, inventarse cosas y hacen sectas. O sea, hay uno, por ejemplo... Es que estamos, sí, o Heaven Gate, por ejemplo, Puerta al Cielo, que acabó con un montón de suicidios colectivos, sí. Hay que diferenciar, sí, gente que puede hacer esto por negocio, y también nos estamos saltando el tema, estamos pasando de los abducidos a los contactados. Es otra cosa. Que es otra cosa. Entonces, dentro de los contactados, y además lo que decía Alejandro Bernal, que tiene toda razón, dentro de los abducidos es un porcentaje pequeño el que tiene estos delirios mesiánicos, dentro de los contactados es altísimo. El 100. El 100 no, pero el 99 sí. Que pues tienen estos delirios mesiánicos, que tienen una gran verdad que contarle al mundo. Sixto Paz, por ejemplo, el peruano, pues tiene una gran verdad, y todos tienen una gran verdad. Y yo la única gran verdad que conozco es la del chicharrón, que me encanta los fines de semana cuando puedo. Vamos a hacer una secta. Entonces lo respeto muchísimo y además no dudo que sus experiencias sean reales, pero no tengo claro quién les da el mensaje, si el mensaje hasta qué punto es real, es inventado, es tal, y eso sí es muy complejo. Sí, porque es que algo que uno sí puede debatir aquí es, estas personas traen un mensaje, algunos dicen que no lo van a contar y empiezan a formar como una especie de secta a su alrededor, que les piden dinero y esto para mí ya es casi una estafa, un negocio, sí. Pero hay otros que ni siquiera lo dicen, sí, que se quedan callados. Yo recuerdo muchos casos de personas que dicen que han sido abducidas, que no se lo cuentan, como ustedes, por ejemplo, en su familia. De pronto tengan a alguien que les diga, vea, le voy a contar lo que me pasó, pero solo usted. Ahí hay que diferenciar entre un tipo de experiencia y alguien que utiliza las experiencias de otros, porque a veces ni siquiera fueron abducidos, para hacer el negocio. Mira, hace 3 semanas, cuando arrancó el programa Insomnia, Mitos y Leyendas en los 40, a través de los mensajes de WhatsApp, un señor que no quiso dar su nombre contó que durmiendo por la noche tuvo una serie de sueños extraños y al día siguiente tenía una cicatriz en el abdomen.
y está convencido de que fueron este tipo de seres. Estamos hablando de Bogotá, Colombia, hace pocas semanas esta historia, y este señor ni tiene delirios mesiánicos ni quiso dar su nombre en el programa de los 40 principales. Bueno, señores, si ustedes que están allá sigan tuiteando. Si usted ha vivido algo parecido, hágalo con el numeral de esta noche, que lo vea aquí abajo, que es Abducción Más Allá. Y no se mueva, porque después de estos breves comerciales vienen casos increíbles y la opinión de Alejandro Bernal. Continuamos en Más Allá, en esta noche dedicada al misterio de las abducciones. Nos escribe con el numeral de esta noche, que es Abducción Más Allá, Farid Nazar, No Más Yo. Por aquí también está Zoila de la Hoz, que preguntan un montón de cosas. Matt Carlitos, Magno Emperador de las Joyas, y también está Mile. A todos ustedes, gracias por hacer parte de este programa que es suyo, que se llama Más Allá. Y bueno, fuimos hasta Tenjo y buscamos a una de las personas que comenzó los programas de misterio en Colombia. En ese momento no se llamaban de misterio. Es Roberto Tobar Gaitán, un periodista ganador del premio Simón Bolívar 2 veces, y que nos contó que allí, cerca donde él vive, se han dado experiencias extrañas, experiencias ligadas a extrañas fuerzas que parecen venir del cielo. En la zona del Valle de Tabio y Tenjo hay 2 cerros que son muy conocidos. El más conocido es el de Huayca, porque dicen que ahí se presentan avistamientos y ese tipo de cosas. Y el otro es el Cerro de Majuy, que está más hacia el sur, por el Valle de Tabio y Tenjo. Es un cerro pequeño, y en el Cerro de Majuy, el menor, que es el que más sobresale, hay muchas historias. La señora que está con sus niños en la finca y sale la nave del Cerro Majuy, el menor, baja, se acomoda a las 4 de la tarde, los niños están jugando, desciende sobre el potrero, las vacas se retiran y ellas por la ventana alcanzan a ver que la nave baja, tiene lucecitas, es plateada y tiene sus paticas, desciende, y entonces ellas instintivamente salen a coger los niños. 15, 20 días después, nuevamente la misma escena. Aquí existe la leyenda muy antigua de que se llevan los niños. Caso mío, vengo yo o voy a trabajar a esa zona, y en esa zona estamos con un amigo mirando para tratar de rehacer algunas de las historias que hay, cuando sobre los cerros aparece una nave grande, gigantesca, supremamente grande, de color oscuro, no es así, sino es como una mariposa gigante, grande, totalmente negra. Ella va avanzando hacia el cerro de Majuy, hace así y se pierde en el cerro. Si una persona ve un ovni y constata de que eso es real, tiene muchos problemas de tipo psicológico, ¿sí? Y comienza a vivir una serie de problemas mentales y de raciocinio que le duran varios años. Caso mío. Considero que es una experiencia personal, intransferible. Un caso que nos trae Roberto Tobar Gaitán, que nos cuenta cómo en la zona de Tabio y Tenjo, esa zona tan rodeada de misterio y del fenómeno ovni, una mujer baja con sus hijos, ve una extraña nave que se posa sobre la tierra y después de eso huye. Luego le cuentan que esa nave ha estado ahí antes y se lleva a los niños. Puede ser un mito, una leyenda, pero todo mito y leyenda parten siempre de una realidad. Además de eso, él mismo nos cuenta cómo ve una especie de nave, como quieran decirlo ustedes, que parece una mariposa gigantesca y negra y que flota sobre los cerros de esa parte de la sabana de Bogotá. Gracias a Roberto Tobar Gaitán, premio 2 veces de periodismo Simón Bolívar aquí en Colombia. ¿Qué decir sobre estos casos, Juan Jesús? No, hay una de las cosas que decía Roberto Tobar Gaitán, tú lo has dicho además, 2 veces premio Simón Bolívar de periodismo, que me parece clave. Las leyendas se basan en hechos reales. Fíjate cómo en esa misma zona, en ese mismo cerro, hay leyendas de no, aquí se llevan los niños
los dioses, luces extrañas, y de repente ahora que tenemos una tecnología que nos permite soñar con viajar a las estrellas, esas luces las interpretamos como naves de otro mundo, pero el fenómeno no es único, se repite y se repite y se repite. Y tenemos esto, y tenemos también los lugares sagrados marcados. Igual por ese tipo de extrañas luces. Cuando estaba escuchando a Roberto Tobar Gaitar contar esto, me estaba acordando de algunas zonas del Sáhara donde los jinn, los jinas, los genios se llevan a los niños, exactamente igual. Y siempre esos genios vienen desde su mundo al nuestro a través de un portal que es una luz. O sea, cómo la cultura hace que un fenómeno que es exactamente igual se interprete de maneras radicalmente diferentes. Alejandro Bernal, ¿qué piensa usted? Usted que ha redactado tantos artículos sobre abducciones y sobre visiones de ovnis y de seres de otros mundos, de los que nos cuenta aquí don Roberto, que pasa en la sabana de Bogotá, porque es que esta vez ya no estamos hablando de Zambia, ya no estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de un pueblo que queda a menos de 1 hora de Bogotá. Bueno, Esteban, hay que recordar que esta zona es, digamos, un territorio muy cargado energéticamente. A lo largo de los años he conocido a Huayca como la puerta de los dioses. Investigadores como el mismo William Chávez y muchos otros ufólogos reportan gran actividad ovni ahí. Aquí yo encuentro algo muy interesante, Esteban, y son las coincidencias respecto pues, a este tipo de formaciones geográficas, como en este caso es el Cerro de Huayca. Por ejemplo, en Argentina sucede algo muy similar con el Cerro de Uritorco. En esta zona también, donde se reporta una gran actividad de ovnis, también se han reportado casos de abducciones. Es como si este tipo de formaciones geográficas, como decía antes, cargaran un tipo de energía pues especial, donde algunas veces, algunos especulan, ufólogos y demás, se pudieran resguardar como este tipo de naves o hicieran aparición de manera más frecuente este tipo de seres. Bueno, perdón, y hay que decir que hace muy pocas semanas, en un vídeo que se hizo viral, justo en la calle 14 con carrera 36, y aquí en Bogotá. Efectivamente, aquí en Bogotá, pero en medio de la ciudad, una persona que con un celular puede grabar como unas pequeñas esferas de luz se están moviendo por el cielo, y al lado, justo cuando pasan al lado de una torre de alta tensión, una torre eléctrica, esta explota, estalla. Y esto ha sido hace muy pocas semanas. O sea, ¿esta sabana tiene algo de especial porque atrae a esas luces? Sí, desde el punto de vista, no hay duda alguna, hasta el día de hoy. Con Jesús y Alejandro, vean, todos los que nos están escribiendo, sigan allí escribiendo con el numeral de esta noche, que es Abducción Más Allá. Mire que hay preguntas que para muchas personas dirían, son preguntas tontas, pero yo aquí se las voy a transmitir. Por ejemplo, por acá está Adrián Tepes, que pregunta lo siguiente: ¿pueden ser esos alienígenas los mismos demonios o pueden ser ángeles? Que se hayan interpretado en la antigüedad como ángeles y como demonios, seguro. Si alguien viene en una esfera de luz y te hace daño a ti, a tus hijos o a tu esposa, es un demonio, obvio. Claro. Alejandro. Esteban, es que si partimos de la misma Biblia, en el libro de Hechos se describe cómo Jesús de Nazaret ascendió a los cielos a través de una nube. Si hoy en día sucediera un hecho relativamente similar, automáticamente estaríamos diciendo que fue una persona abducida por algún tipo de ovni. Y no solo eso, un montón de profetas, santos. No, perdón. Enoc. La aparición mariana más importante del siglo XX, que es en Fátima, Portugal, es porque 70.000 personas ven una esfera de luz en un día total y absolutamente nublado y lluvioso, y esa esfera de luz se mueve, y para las 70.000 personas fue el sol que estaba bailando. Y además, cuando los pastores, esto lo digo con mucho respeto a todos los católicos, cuando los pastores les dijeron dibújenme cómo era la Virgen, pues ese dibujo parece algo que no es la Virgen, sino se acerca más a un astronauta. Bueno, el dibujo deberían de verlo, no sé si buscarlo en el celular, no sé porque si ahí lo tienen... Estamos aquí corriendo. Sí, porque si no les va a quedar claro, pero claro, lo primero es, la Virgen lleva algo que parece una minifalda, es lo primero. Y si ponemos en Google, mira, lo voy a hacer ahora mismo que estamos en directo, mientras hablo, si pongo Virgen de Fátima... de pronto allá en producción pueden buscarlo rápido. Sí, si pongo Virgen de Fátima, dibujo original... no que lo vais a creer. Vamos, es que es rarísimo, porque tiene además la forma de la cabeza. Primero es una virgen que no tiene pelo, que es calva. Sí. ¿Vale?
Aquí lo voy a poder mostrar ya, ¿no? Es que en cuanto lo pone uno... Y una representación de la Virgen sin cabello en esa época era totalmente... Claro, No, es incluso en la loquísimo. hora, Sí, incluso sí. hoy en día. Además, eso es lo que dice que vieron los pastores, Sí, que sí. además entraban en éxtasis religioso. Mira, aquí tienen el dibujo original, no sé si la cámara puede llegar a celular. captarlo. Es que como Con el celular es muy, eso muy es lo que pequeñito. pasa cuando uno está en vivo. Ahí. Ah, Ya la pusieron, ya ahí la la pusieron. buscaron. Ese es está. el dibujo. Vamos a ver, cuando los pastorcitos de Fátima, obviamente, dicen que han visto a la Virgen, lo primero que hace la curia es cuidadito con los niños, que con perdón, le van a caer palos, pero bien. Y entonces se hace un croquis, un dibujo de lo que ven los niños. Y lo que ven los niños es una señora que no tiene pelo, como está ahí, con una especie de aureola o casco, que lleva una esfera de luz en la mano, ¿vale? Con ese traje acolchado que lo dibujan, además la largura del traje en torno a la rodilla. Bueno, pues si ustedes comparan eso con la imagen que tenemos icónica de una virgen, no se parece en absolutamente nada. Hace unas semanas, tú también estuviste con él y estuvimos hablando, Javier Sierra, premio Planeta, por cierto, de literatura este último año, que es el primer periodista que en las últimas décadas ha tenido acceso a los dibujos originales de Fátima. Y lo que me comentaba, releyendo los textos originales de esos primeros interrogatorios y viendo el dibujo, es que además los niños decían que, fíjate qué cosa más interesante, que la Virgen no es que fuera y apareció, no, que se desvanecía como de pies a cabeza y de cabeza a pies, como si fuera una especie de holograma. Sí, por favor le apuntamos a la cabeza un momento, ya se la acercamos para que los televidentes la vean. Y Perdón, pero eso es un documento eclesiástico, ¿vale? Eso es un documento de los interrogatorios que se hacen a los niños. Y los niños lo que ven es eso, ¿vale? Es algo muy extraño. Claro, unos niños de una familia tremendamente religiosa, ten en cuenta que, por ejemplo, de los 3 niños, el que era varón tenía un cinturón muy anudado, muy fuerte para autoflagelarse, para castigarse, para que le perdonaran sus pecados. Pues obviamente, tú ves eso y lo interpretas, Claro, pues, y además tuvieron éxtasis donde les llegaban la voz de la Virgen y solo lo escuchaban ellos. Eso se parece también mucho a lo que viven los contactados y los abducidos. Pero ya volvemos en Más Allá, después de estos breves comerciales, con un caso aún más interesante. Continuamos en Más Allá y llega Más Allá Plus, la sección de Johanna Arenas que nos habla del misterio. Muy buenas noches, Johanna. Buenas noches, Esteban. Siguiendo con todo este tema de las abducciones, le quiero contar que el año pasado en Estados Unidos se dio a conocer un video de la candidata al Congreso Federal por Miami, por Florida, Bettina Rodríguez Aguilera. Resulta que en este video ella cuenta que a sus 7 años fue llevada por una nave espacial. Mi primera experiencia fue cuando tenía 7 años, que tuve una conexión directa con 3 personas que se parecen un poco a ti. Sí, a ver. Son personas que, lo que más se parece, yo creo que diríamos, es el Cristo que está en Brasil, con las manos abiertas. Se parecen mucho a esa persona. El Corcovado. Y en el cual en ese momento me explicaron muchas de las cosas que estamos debatiendo aquí. Realmente este video es del 2009, cuando ella fue invitada a un programa llamado Experiencias Extradimensionales. Lo que sucede es que el periódico Miami Herald rescató esta entrevista y se generó una gran polémica porque obviamente Bettina estaba en todo su proceso de campaña. Ella, por supuesto, salió a defenderse diciendo que su experiencia había sido real y que necesitaba de alguna manera que los medios la respetaran y destacaran más su proyección política que su historia con seres de otro mundo. Ahora viajemos a Japón, donde Miyuki Otoyana, quien es la esposa del ex primer ministro de este país entre 2009 y 2010, escribió este libro, Cosas raras que vi una vez.
Resulta que ella allí cuenta su experiencia de 20 años atrás, donde dice que fue abducida por unos seres en una nave espacial que tenía forma rectangular y que la llevaron a visitar Venus, que allí conoció este lugar, su estructura, los seres que viven allí. Toda la historia la cuenta en este libro, una mujer bastante polémica en este país. Ustedes, Esteban, quiero que por favor analicen estas dos historias que son bastante curiosas, que polemicemos un poco. ¿Ustedes qué consideran? ¿Serán reales o serán simple estrategia política? Ustedes también, nuestros televidentes, los invito a que participen con el numeral de hoy, abducción más allá, abducción más allá. Por ahora nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Gracias, Johanna. Juan Jesús, ¿qué piensa usted? Una política que dice que fue abducida y cuando está en plena campaña para el Congreso de los Estados Unidos dice, sí fue verdad, pero no me pregunte por eso, pregúnteme por mi carrera política. Pero es que lo que me parece genial es esto. Este es un fenómeno tan real que permea todos los estratos, todas las clases sociales, todos los niveles culturales, porque es parte de la humanidad, de nosotros. El gran misterio y la gran pregunta es, si esto está aquí hace miles de años y manipulan la vida de seres humanos, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Están manejando los hilos de la humanidad de una forma oculta? O sea, manipulan la vida de ciertas personas para que eso afecte al resto de la sociedad, y de ahí ya nos metemos hasta en los famosos reptilianos, ¿no? O sea, hay detrás una inteligencia oculta realmente de otro mundo que manipula a la sociedad para que pasen las cosas que les interesa, porque un día regresarán. Eso opinan muchos investigadores del mundo. Alejandro, es que lo que nos mostraba Johanna es no solo una política, sino la esposa del ex primer ministro de Japón, sí, que también dice que fue llevada incluso hasta Venus. Esteban, lo que comentaba en los anteriores bloques, son personas públicas que se están jugando un prestigio. Es decir, en el caso de esta política norteamericana, pues no conozco el caso a fondo, pero me parece muy avesado de parte de ella declarar que sí, en efecto, fue abducida, luego que la increpara nuevamente, afirmarlo nuevamente, pudo haberlo desmentido o algo así. Es decir, ella se está jugando su credibilidad. Cualquier persona normal diría, bueno, yo no voto por esa señora porque debe tener un problema psicológico, pero tiene, perdón la expresión, muchos cojones para realmente afirmarlo en medios y pues comentar esta experiencia. Ahora bien, recordemos que Hillary Clinton, durante su campaña presidencial de los Estados Unidos, también había prometido desclasificar una serie de archivos secretos, entre los cuales pues estaban investigaciones OVNI por parte del gobierno de los Estados Unidos. Así que estamos hablando de un tema que realmente permea a todas las esferas de la sociedad. Bueno, Juan Jesús, su conclusión final de este tema esta noche. Mi conclusión final es que para mí el fenómeno es total y absolutamente real. El fenómeno le puede pasar al que menos os esperéis. Hay muchísima gente, como decía Alejandro Bernal, que es totalmente silenciosa y que no cuenta sus experiencias. Pero ¿por qué están aquí? No lo sé. Que están entre nosotros y que operan en nuestra sociedad, no me cabe absolutamente ninguna duda. Y una invitación grande para que lo escuchen a usted. Pues a medianoche. Pues os espero todas las madrugadas de viernes a sábado, de sábado a domingo en Caracol Radio, en A Medianoche, con periodismo de misterio. Alejandro Bernal está siempre, Esteban Cruz viene también todos los meses, y los que queréis seguirme en Twitter y mis redes sociales, pues mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. Ahí voy poniendo el contenido de los programas de A Medianoche Caracol. Y sigan por favor ahí en @JuanGVallejo a Juan Jesús. Usted tiene unos videos también que coloca en YouTube, ¿no? ¿Cómo se pueden ver? Sí, Esteban, pueden buscar en YouTube el canal de Un Mundo de Misterio. Aparte de videos de mi autoría, también hay videos de Juan Jesús Vallejo, videos suyos, Esteban. Contenido, toda la actualidad del mundo de misterio, como se llama la página. También tenemos una tienda en línea donde pueden pues adquirir pulseras de cornalina. También tenemos unas camisetas con unos motivos bastante interesantes, figuras de resina. Así que ya mismo les voy a dejar con el numeral que tenemos toda la información para que puedan acceder a esta información. Listo, ahí busquen el Twitter del señor y ahí está el link para que vean. A ustedes muchas gracias. Nos vemos en 8 días otra vez aquí en Más Allá. Y recuerden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá.